charla que voy a dar de hoy está basada en el libro que yo he escrito, que es un libro de terapia, donde son terapias enfocadas al subconsciente. Y en él hay 2 capítulos, que son el juicio y el perdón, donde voy a desarrollar la charla. Bueno, no se perdona si no se quiere perdonar. Eso es lo más importante. El perdón es un proceso muy complejo, donde hay unas connotaciones sociales que dicen que hay que perdonar, pero hay otra parte como muy profunda, muy profunda de cada persona, que no queremos perdonar. Y hay muchas teorías budistas, o hay cosas como el Ho'oponopono, donde se manda luz y se manda muchas cosas. Y bueno, siempre cada uno tiene que buscar su fórmula. La mía es que si no quieres perdonar, por mucho que te coma en la cabeza, no perdones. Y tú haces un acto de que quieres perdonar, pero en el fondo no quieres perdonar. Y a veces nos encontramos porque el perdón es tan complejo que por un lado sí quieres, pero por otro lado no quieres, porque hay dolor. Entonces, en el perdón yo hago como 2 fases muy básicas y muy importantes. Una es el juicio y la segunda es el perdón meramente dicho. Pero yo entiendo que no podemos perdonar si no entendemos el juicio antes, el enjuiciar. Todas las sociedades tienen sus normas y al mismo tiempo sus castigos para quien las infringe. Yo hablo en el libro y digo que hay una parte de nosotros, que es la parte del ego, que ha sido programada. Nuestra mente humana es como una mente de un ordenador manipulada por personas ajenas a la persona. Y la sociedad va a influir mucho en el tipo de conducta que vamos a tener. Es decir, la sociedad nos va a deformar para que la sociedad nosotros le seamos útil. Pero la sociedad nunca se va a plantear si somos felices o no, porque no le importa, simplemente si somos útiles o no. Entonces la sociedad va a impartir, nos va a crear una forma de comportarnos, y aquella persona que no haga lo que uno dice, hay castigos. Nos dictan lo que es de ley y lo que no, lo que no, lo justo y lo injusto, lo perdonable y lo imperdonable. Nos educan para ser buenos ciudadanos de la sociedad en la que hemos sido engullidos. Y se emplean palabras como es perdonable, imperdonable, en fin, hay como niveles de aceptación. Nos programan con la culpa, y si eres culpable inmediatamente buscas el castigo oportuno para dirimir a través del sufrimiento. Y la culpa es algo muy interesante. Bueno, este dibujo que viene en el libro es muy interesante. Si os fijáis, la parte de arriba seríamos las almas, los espíritus, el alma de cada persona. Y cuando nos reencarnamos nos vamos a meter en diferentes estructuras. ¿Ves ahí los embudos? Y al final el resultado es la deformación de cada sociedad en la cual tú hayas elegido. El primero, nacen todos con la cabeza rectangular, ¿veis? Todos son rectangulares, menos uno, que es el disidente. El siguiente nivel salen todos con la cabeza en forma de luna y todos tienen la misma estructura. Lo que quiero que veáis es cómo la sociedad en la que uno nace te va deformando la estructura mental. Y ahí salen todos con la forma de media luna, menos uno que tiene la luna para abajo. Ese es el disidente, ese es el que la sociedad va a hacer todo lo posible por castigarle, por corregirle, por maltratarle, o por rechazarle, o por matarle. La siguiente estructura es de triángulos, ¿ves? Ahí estamos, arriba estamos todos iguales, y según la sociedad en la cual nos vamos a meter, nos va a deformar, y ahí nos deforma como triángulos. Podemos poner cualquier tipo de sociedad, la católica, la musulmana, la china, cada sociedad va a crear diferentes tipos de robots, diferentes tipos de actuación. Y al final, cuando juzgamos, vamos a ver que estamos muy manipulados por la sociedad en la cual hayamos sido educados. La culpa. Una de las grandes manipulaciones que nos hacen es con la culpa. Si os fijáis, cuando éramos pequeños, nos van a poner, siempre nos ponen listados.
listados con cosas que son buenas y listados con cosas que son malas. Cuando éramos pequeños, los que hemos ido a colegios de curas, nos decían lo que era pecar y la lista. Cuando uno de esos pecados lo cometías, te hacían sentirte culpable. Y tú ibas al cura, y lo importante es que ibas al cura con esa culpa y estabas esperando que el cura te diese un castigo. Porque si tú vas al cura y el cura no te da un castigo, es como que no has pagado la culpa. La culpa empieza a haber una relación muy directa entre la culpa, sí, tú vete dando, sigue dando ahí, entre la culpa y el castigo y el sufrimiento. Entonces, a la sociedad, ¿cómo nos interesa tenernos? Nos interesa tenernos sufriendo y pobres. Entonces, solamente con hacernos sentirnos culpables, ya estamos buscando el sufrimiento. Y el sufrimiento es cuando te acostumbras a sufrir X, quieres más, porque eres culpable. ¿Vosotros entendéis que una persona sea culpable y sentirse feliz? Te sentirías mal. Moralmente, si tú crees que eres culpable de algo, no puedes ser feliz, porque eso sería horrible, ¿no? ¿Veis cómo la sociedad está empezando a manipularnos? Seguimos. Entonces, ¿dónde vamos a sufrir? En la cárcel del pensamiento. No son tan sutiles que no nos dicen que suframos ni aquí ni allá, pero nosotros tenemos un pensamiento y el pensamiento es clave en el equilibrio emocional. ¿Dónde vas a sufrir más que en tu propio pensamiento? Y, ¿sigue? Esta cárcel del pensamiento, para atrás un poco, de la cual nunca se sale hasta que no se cambia dicho pensamiento. ¿Sí? Por eso una de las cosas que digo en el libro es que nosotros somos más importantes que las circunstancias, pero también nosotros somos más importantes que nuestro pensamiento. Porque si tú eres tus circunstancias y tú eres tu pensamiento, entonces no eres tú. Tu identidad se ha perdido. Ahora bien, vamos a meternos ya en lo que es el juicio, con los antecedentes que hemos puesto. Y la pregunta sería, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o estar en armonía, en paz contigo mismo? Ya empezamos a ver que la razón no es lo mismo que estar en armonía. Nos hacen creer que tener razón, que hacer las cosas bien, quiere decir que eres armónico. Sin embargo, no es verdad. Tú puedes tener razón, ¿y de qué te sirve? ¿De qué nos sirve una razón que nos hace sufrir? Eso no es armónico. Eso hay algo que por algún sitio no está bien. Porque si sufrimos, quiere decir que no estamos haciendo una cosa positiva, ¿no? Antes de empezar con el juicio, tenemos la lista de penas y penales. Es decir, la sociedad tiene sus normas de derecho. Una sociedad de derecho tiene su lista, otra vez más la lista, con las cosas que son correctas y las incorrectas. Las cosas correctas no les preocupa mucho, les preocupan las incorrectas y están siempre mirando a ver de qué forma cometes las cosas incorrectas para hacerte sentirte mal, para pagar la multa, para pagar lo que sea, siempre estás en vilo, no sabes si las cosas las haces bien o mal, porque llega un momento que la manipulación es tan grande que no sabes, te pierdes, pero sabes que si no cumples con las normas legales hay un castigo. Y como tenemos ese castigo tan metido dentro de nosotros porque no queremos que nos castiguen, hacemos cualquier cosa para que no nos castiguen, incluso en contra de nosotros mismos, ¿no? Entonces, la lista de penas está en todas las sociedades. Si tú cometes algo que no le gusta a la sociedad, te va a castigar sufriendo. Aquí tenemos el yo. Yo me encuentro en un sistema que no sé quién soy, me encuentro lleno de miedos, me encuentro muy vulnerable, pero me van a decir que tengo dos herramientas muy importantes. Una es la razón y otra es lo justo. Yo voy a buscar siempre tener razón y hacer las cosas justas. Pero yo
me enfrento al tú, es decir, el yo existe porque existe el tú. Si no estuviese el tú, seríamos nosotros. Hay una rivalidad, el yo se encuentra enfrente al tú. Y entre el yo y el tú, lo que va a haber es una discrepancia. Sigue, Meuli. Hay una discrepancia, hay algo que no estamos de acuerdo entre tú y el yo. Sigue. Bien, este desencuentro. Sigue. Bien. En el desencuentro, cuando yo estoy en una situación de incertidumbre, yo voy a buscar mis testigos, voy a buscar a mis amigos de turno para que me digan que lo que yo estoy haciendo, que tengo razón. Y cuando ya mis amigos me dan la razón, ya tengo el poder para enfrentar venganza. Venganza o porque a veces si pensáis, cuando alguien no te da la razón, te gustaría hasta darle un cacharrazo. Porque claro, si tú tienes razón y tus amigos te han dicho que tú que tienes tu verdad, entonces ya tienes todos los justificantes para lanzar un ataque a la otra persona. Seguimos. Cuando hay estos desencuentros tan grandes, necesitamos ya la figura del juez. Y el juez va a buscar pues una solución, ¿no? Pero en realidad la solución que está buscando es que yo tengo razón, que mis amigos me han dicho que yo tengo razón, y yo estoy esperando que el juez me dé la razón a mí, porque yo tengo razón. Entonces, como tengo razón ya, empiezo una batalla, pero porque sé que voy a ganar. Es que antes de empezar la batalla lo he comprobado. He comprobado que yo tengo mi respaldo para empezar a hacer daño. Yo no hago un desencuentro para mandar cartas de amor al tú, sino para darle plaf. Y cuanto más, mejor, dependiendo del daño que tú consideres que te ha hecho. Seguimos. Entonces, estamos esperando que el juez dicte una sentencia. Y el juez puede dictar la sentencia de inocente. ¿Qué ocurre si el juez dicta una sentencia de inocente? Pues que tenemos mucha rabia. Porque ¿cómo así? ¿Cómo así? Este juez es tonto, le pasa algo. ¿Cómo así? Que con lo que me ha hecho, que diga que es inocente. Entonces te da mucha rabia, porque te sientes incomprendido, porque te sientes que nadie te entiende, porque no te has vengado. Quiero que vayáis fijándoos en mi deseo de venganza, porque si no, no habría un desencuentro, ¿no? Bien, ahora vamos a fijarnos que la sentencia es culpable. Yo ya me quedo tranquilo por un segundo, o sea, la venganza dura un segundo y luego viene el arrepentimiento, porque te da pena. Te da pena que la persona que te ha hecho eso, te da pena que el juez le haya mandado una sentencia de culpabilidad. Entonces hay una condena y la condena se va a crear en la cárcel del pensamiento, de la cual, como ya sabéis, nunca se sale hasta que no cambias de pensamiento. Pero volviendo al juicio, si el juez dicta que la persona es inocente, yo me siento mal. Y si el juez dicta que la persona es culpable, yo me siento mal. Luego, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál crees que sería la fórmula? No preguntarle al juez. Bien. La fórmula sería que no hubiese juicio. Porque todo juicio, si hablamos antes que culpa, sufrimiento, juicio es sufrimiento. No importa el veredicto, hay sufrimiento en el juicio, porque hay una diferencia de opinión en la cual hay una venganza, de alguna forma. Y la única forma de que no exista el juicio es no haciendo el juicio. ¿Pero cómo no hacemos el juicio? Pues perdonando. Luego ya vamos a tener dos herramientas muy importantes, el perdón y no enjuiciar. Y estas herramientas de no enjuiciar y perdonar es la clave de toda evolución espiritual. No es fácil perdonar, pero es mucho más difícil no enjuiciar. Seguimos. En mi mente, ahí pongo en mi mente, también tengo otra lista
Hay muchas listas por ahí en el mundo. Pues en mi mente tengo otra lista. Y en mi mente, la lista que tengo son las cosas que a mí me hacen daño. Mi mente sabe perfectamente, nosotros sabemos cuáles son las cosas que más daños nos hacen. Y cuando es este papel que hemos visto del tú, yo, el tú y el juez, cuando somos la misma persona, cuando yo soy el yo y tú eres el tú y tú eres el juez, tú sabes perfectamente cuáles son las cosas que más daño te hacen. Y cuando te vas a castigar, ¿dónde vas? A lo que más daño te hace. Y esta forma de trabajar es automática. No somos conscientes de que la lista de pecados o la lista de castigos está en mí, que yo me las he creado. No tener vacaciones, dar dinero, aguantar, el miedo, no ser feliz. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando una persona se autocastiga, a veces le da por comer más. Si el comer más para ti, en tu mente, es un castigo porque engordas, te pones fea o feo y tal, cuando tú te castigas con la culpa o te sientes mal, ¿dónde vas a ir? A lo que más daño te haga, a comer. Si para ti el comer no fuese un problema, el comer no estaría dentro de tu lista. Estaría a lo mejor, pues, algo que te duela, suspender un examen, perder dinero, lo que más daño te haga, estar solo, lo que más daño te haga, eso es lo que tu mente va a buscar, porque tu mente tiene el permiso del castigo, porque tu juez, que eres tú mismo, te has condenado. Y después cuando te has condenado, o si no te condenas, siempre hay ese sentimiento de inseguridad, insatisfacción, tristeza. ¿Lo veis? Entonces, esa lista, imaginar que la cambiamos y en lugar de poner las cosas que no te gusta, ponemos las cosas que nos gusten. Porque se puede manipular la mente igual que nos la han manipulado. Entonces yo ahí voy a poner la lista, voy a poner la tonta. Y voy a poner ahí las cosas que me gustan. Si a mí me gusta un pastelito del Petit Sou, castigo un pastelito. Y tu mente no sabe lo que está haciendo, pero entonces te va a castigar con lo que más te gusta. ¿Ves? Entonces yo me siento muy culpable y me tomo mi pastelito con un té. Y yo otra vez me siento muy culpable y me tomo unas vacaciones. Porque la mente va a actuar de la misma forma, pero yo estoy manipulando mi mente como a mí me da la gana. Porque ¿por qué voy a tener yo una lista que me diga lo que tengo que hacer? Pues no, voy a poner a la tonta. ¿Ves la idea? Seguimos. Una de las cosas más importantes que en mi mundo, en mis estudios, y es que lo que pasó es lo que tenía que haber pasado. Esta es una de las frases que mejor quita las culpas. Porque si lo que pasó es lo que tenía que haber pasado, entonces yo, ¿por qué me voy a meter en lo que lo que pasó? ¿No? Y eso es muy importante. Ahora veremos el por qué. Seguimos. Y hablamos yo lo llamo el maltratador del sí. Hablamos de culpas, de cómo nos maltratamos. Y el maltratador del sí es algo maravilloso, que es, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, y si hubiese hecho, y si me hubiese llamado, y si hubiese dicho, es un maltrato. No es un buen trato. El maltrato del sí, por un lado crees que estás como sintiéndote como inocente, como que bueno y sí, como vulnerable, y sin embargo te estás dando muy fuerte porque es un maltratador. Y para ello lo que trabajamos es el caballero de la certeza, que es lo que pasó es lo que tenía que haber pasado. Lo que pasará es lo que tenga que pasar. Lo que pase es lo que tenga que pasar, de tal forma que uno no se responsabiliza de lo que tenga que pasar, sino de ser feliz en su presente. Seguimos. Y aquí hay una relación muy importante, y hay una relación mental muy estrecha entre juzgar y opinar, pero la diferencia es abismal en relación con la salud emocional.
Opinar describe una situación, pero juzgar crea una sentencia y en toda sentencia, como hemos indicado, hay sufrimiento. Ponemos ejemplos. Si hay una persona, no sé, por ejemplo, mis sobrinos me han echado de la casa de mi madre. Si yo juzgo lo que han hecho, me saca de mis cabales. Pero si no juzgo, bueno, puedo describir la situación, pero no hay dolor. Pero si juzgo, sí hay dolor. Si juzgo, yo les daría un cacharrazo. Si no juzgo, bueno, pues es un aprendizaje. Pero ¿veis la diferencia tan abismal entre juzgar y describir la situación? En el momento que juzgas, en el momento que das tu opinión, plaf, sufrimiento. Una chica que ves, que está gordita, y la ves y la dices, pero qué gorda estás, juicio. Ese juicio va con dolor. Cuando tú dices, oh, qué bien te va, mira, te veo muy hermosa, te veo muy bien, esa es una descripción, va sin dolor. Pero como juzgues, el dolor está detrás de ese juicio. ¿Lo veis? O sea, es un paso más, pero en cuanto enjuicias a alguien, esa chica es tonta, juicio. Esa chica no hace muy bien las cosas. ¿Ves la diferencia? Pero en cuanto haya juicio, ya hay dolor, ya hay insulto, bueno, ya te estás metiendo un poco en la vida de la persona. Luego, hemos dicho antes que en todo juicio hay sufrimiento. Y que la única forma de que no haya sufrimiento es no habiendo juicio. Y la única forma de que no haya juicio es perdonando. Porque si tú me has hecho a mí algo y yo te perdono, no puede haber un juicio donde no hay un motivo. Luego, el juicio es la base para el perdón. Porque si a mí alguien me ha hecho algo y me ha dolido mucho, y yo juzgo que me ha dolido mucho, es muy difícil que yo perdone si yo he enjuiciado que me ha dolido mucho. ¿Lo veis? Ahora, si yo no juzgo, podré perdonar, pero si juzgo es muy difícil. Haré un perdón de aquella manera. ¿Veis la diferencia? Bueno, seguimos. Ahora ya, bueno, el perdón, ya nos metemos en el perdón y dice que una vez entendido el proceso del juicio, nos permite seguir avanzando y entrar en los entresijos del perdón. Y es más importante perdonar y vivir que dejar de vivir por no haber perdonado. Seguimos. Pero quiero que veáis que el juicio forma parte del proceso. Hay muchas personas que perdonan, pero siguen enjuiciando que lo que a mí me ha hecho es imperdonable. Entonces, ¿cómo vas a perdonar a alguien que juzgas que no se lo merece? Y en esa postura de perdono, porque te dicen que tienes que perdonar, pero no quiero, estamos muchos. Pero si no cambias el juicio, no estás perdonando. ¿Lo veis claro? Ahora vamos a ver el perdón porque el perdón es muy importante. Se retiene lo que no se suelta. Empezamos por ahí. Perdonar requiere un acto de voluntad y para ello es necesario tomar conciencia de cómo funciona el perdón y los beneficios que nos aporta. Porque tenemos que entender qué beneficios hay perdonando. No perdonamos porque queremos ser buenos. Perdonamos porque no queremos sufrir. El bueno y el malo es el criterio de la sociedad en la cual tú estés viviendo. Te recuerdo que no podemos perdonar a nadie. Eso es algo que compete únicamente al portador de la desdicha. Es decir, no podemos perdonar a fulanito. Fulanito tendrá que vivir con las consecuencias de lo que ha hecho. No porque nosotros le perdonemos, le quitamos la responsabilidad de lo que hizo. Corresponde a la persona
afrontar sus propias consecuencias, no a mí. Es innecesario apelar a Dios para otorgar la venganza o la pena divina, decir, yo te perdono, pero ya te dará Dios en las orejas. Ya te castigará. ¿Eh? Es la persona misma quien se condena en su conciencia por haber obrado, inapropiadamente o desarmónicamente contra el amor incondicional. Es la persona quien se siente mal, no Dios. Y Dios no puede estar pendiente de cogerle a fulanito y ¡plaf! Darle la desgracia más grande, porque ha sido un carbón. Ha sido un gran carbón. Luego veremos por qué digo lo del carbón. Aquí está. El perdón te libera del dolor. Y dice, el perdón no dirime al sufrimiento. El perdón se supera perdonando. El perdón es entender los hechos y, trabajando la conciencia del instante, darse una nueva oportunidad para que, por voluntad propia, no vuelvas a cometer el hecho del cual uno quiere verse perdonado. Imaginaros que alguien me ha hecho a mí algo y esto es un carbón. Yo cojo el carbón y el carbón me está quemando la mano, pero como a mí me ha hecho algo este carbón, yo no lo quiero soltar, yo no lo suelto. Me estoy quemando vivo, pero me ha hecho daño. Mi deseo de venganza es más fuerte que el daño que me está haciendo. ¿Lo veis? Pero yo no lo suelto. Entonces, el perdón es esto, el perdón es abrir la mano y que el carbón se queme solo, pero yo no me estoy quemando con él. Eso es el perdón, liberarse de un dolor. Y en el carbón se ve bien reflejado. El carbón está ardiendo, yo suelto la mano, el carbón sigue ardiendo. Yo no he apagado el carbón con mi perdón. Yo lo que he hecho ha sido soltarlo y que él se queme solo, pero no en mi mano, sino donde tenga que ser. ¿Lo veis claro? Una de mis teorías, y a mí me encanta, odiar es un placer. Es decir, el odio es un sentimiento muy manipulado, sobre todo por la Iglesia, donde nos dicen que odiar es malo, sin embargo fomentan el odio. Nos dicen a quién tenemos que odiar, cómo, cuándo. El odiar es una... Por ejemplo, dice aquí, la manipulación del odio es una de esas cosas que la sociedad niega y califica de malsano, pero que la usa para enfrentarnos los unos con los otros, y también empleamos el término de olvidar. Pero vamos a ver. Si yo odio a alguien, por la razón que sea, yo he juzgado, porque si odio es que estoy juzgando. La mejor fórmula que yo conozco para sacar ese odio es odiando. Porque el odio es una energía de baja vibración, pero es una energía activa, una energía que cuando odias tienes que hacer lo que sea porque odias. Y el odio es más fuerte que tú, no te deja estar quieto, no te deja estar tranquilo. El odio busca venganza, busca darle, hacer daño, porque ese es el odio. Si lo reprimes, porque la sociedad dice que es malo, tú no estás haciendo daño a nadie, te estás haciendo daño a ti mismo. Por ejemplo, la sociedad te dice, podemos matar al que no cree, al que es infiel, y hay guerras santas. Podemos odiar, ahora mismo, los nacionalismos, ¿qué son? Odio al que no es de tu nación. Odio al blanco, odio al negro, odio al amarillo, odio en general. Y lo justifican, los sistemas políticos justifican que el que no sea como tú, pues es mala persona, hay que odiarlo. Y odian, el Brexit es un odio puro. Odian, ahora han buscado al culpable y el culpable somos los europeos, pues aplafa por los europeos. Y la manipulación social son como ovejas, no se dan cuenta que están siendo manipulados por el odio y por el juicio. ¿Ves? Y esa mezcla de culpa, odio, es explosiva. Los nazis, los judíos, cuando les mataron, ¿qué es? Odio manipulado, odio al judío, odio al árabe, odio al musulmán. Cuando empezó lo del ISIS, y a veces veíamos como que estaban decapitando a una persona, que es horroroso,
Y te decían, mira, quien decapita a esa persona es el cristiano al musulmán. Dependiendo de qué bando te encuentres, lo justificas o te sienta peor. Entonces, ¿de qué forma nos están manipulando que algo que no tiene ningún tipo de perdón, digamos, cómo que podemos justificar a uno sí y a otro no? ¿Cómo nos están manipulando con el odio? Y luego nos dicen que es malo odiar, sin embargo te manipulan. Entonces el odio, la forma de sacar el odio es odiando. Pero para sacar el odio hay que odiar con seguridad y hay que odiar de una forma sana. Y para odiar sano es, uno se imagina dentro de una esfera de oro, uno se pone a la persona enfrente y con la respiración coges aire y sacas el odio. Piensas, coges aire y sacas el odio. Y a tu lado tienes una planta que transmuta la energía, de tal forma que el odio que sale se transmuta con la planta. Cuando has sacado todo tu odio de ti, entonces puedes perdonar y después puedes amar. Y pasa los 3 ciclos, perdón, o sea, odio, perdón y amor. Porque si no sacas el odio es como una barrera que tienes, que cuando la persona está cerca de ti te hiere, pero si no lo sacas, ahí está. Entonces hay que sacarlo y luego ya es mucho más fácil el perdón y luego ya es mucho más fácil el amar, ¿no? El amar o por lo menos que no te desestabilice. ¿Lo veis claro? Cuando hemos sacado el odio, el resentimiento y todo esto, cuando la planta ha cogido toda la energía, coges, te pones las flores en la cabeza y abres la cúpula de oro. Entonces ya no has alterado a nadie, no has creado ninguna mala energía para nadie, pero tú te has limpiado de una herida que puede ser el comienzo de un cáncer o puede ser el comienzo de una enfermedad o puede ser cualquier cosa menos buena. Luego odiar es el placer de odiar porque no estás haciendo daño a nadie, pero estás sacando esa furia, esa rabia, ese dolor que a veces la vida te da, ¿no? Pero hay que hacerlo controlado, porque un odio sin controlar es una maldición. Cuando tú odias a alguien y lo odias, ese odio es una herramienta de venganza y llega, la energía llega. Y muchas veces cuando el hombre se va con otra o la mujer se va con otra o lo que sea, quien se siente dolido manda esa rabia, esa venganza y a veces llega. Y muchas personas van a la consulta y dicen, me han hecho mal de ojo. No es intencionado, pero el poder del pensamiento es poder. Y cuando se utiliza en negativo, tiene a lo mejor más poder que cuando se utiliza en positivo, pero el pensamiento es poder. Si hemos dicho que se retiene lo que no se suelta, en lo que es mi aura, yo tengo las cosas que están en mi círculo, ¿no? Yo tengo a mi expareja, a mi hermano, a mi exmarido, a mis problemas. Ese mí lo que hace es que lo que tienes es tuyo. Luego entonces, ¿cómo vas a soltar algo que es tuyo? Tú lo estás diciendo, es mí. Porque cada palabra tiene su propia programación. Aquí pongo, por ejemplo, carambolo o carámbolo. Y yo pongo, carámbolo para mí significa odioso, malo, egoísta, dolor, mal padre, cotilla, celoso, malverso, etc. Cuando yo digo mi carámbano, estoy diciendo todas esas cosas, ¿no? Cada vez que dices eso, yo me estoy autoengañando porque no es la palabra lo importante, sino la definición que has puesto en cada palabra. Entonces, cuando, por ejemplo, es mi ex marido o el nombre de tu ex marido, ahí tienes todo ese dolor. Entonces, cuando estamos empezando los ciclos de perdonar, a veces tenemos que empezar por desprogramar la palabra que trae todo ese dolor. Y la palabra que yo sugiero cuando es temas de amor es el sin nombre. Porque el sin nombre no lo puedes decir, pero el sin nombre quiere decir que es alguien que no tiene nombre. Y la mente no puede atribuir ninguna cualidad a algo que no tiene nombre. ¿Lo veis? Luego, en mi mundo del mí, cuando estamos perdonando, juzgando, analizando en este tema, tenemos que ver qué es lo que yo tengo en mí,
que no quiero soltar? ¿Qué carbones ardiendo tengo en mí que no quiero soltar? Y quitarle el mí y a veces cambiarle los nombres, porque si no, imaginar todo lo que hay alrededor de la figura, imaginar ahí que hay carbones ardiendo. Mientras que yo ponga mí, yo sigo agarrando el carbón. ¿Lo veis? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ser consciente, tomar conciencia y ese mí, soltarlo y sacarlo de mi mundo del mí y que cada carbón pues arda solo. ¿Ves la importancia? Seguimos. Este es muy interesante. Dice, quise volar y mi cuerpo no subía. Bajé a la bodega y tiré lo que no servía. Es que ya no veo. Alcancé más altura, quise volar más alto, pero el peso de la bodega del pensamiento lo quería todo y todo pesaba en mi recuerdo. Quise volar y pensé, ¿qué quiero? ¿Llevar mi carga a ninguna parte o tirar mi carga e ir hacia donde yo deseo? Esas cargas que tenemos en el mundo del mí, esas cargas que queremos atraer con nosotros porque hemos juzgado que se lo merece, tenemos que soltarlas porque si no es un daño gratuito. ¿Más? Resumiendo, la evolución espiritual consiste en perdonar y no juzgar, o no juzgar y perdonar, que en definitiva es lo mismo, es el amor sin condiciones. La reflexión, si un animal puede amar a su amo o ama sin condiciones, entonces ¿por qué y qué sentido tiene poner condiciones para amar? Observación, no creas que nadie te va a perdonar los pecados ni te va a quitar la culpa si tú no te perdonas a ti mismo de corazón primero. Bien. Bueno, resumiendo, si alguien, el juicio es la base del perdón. Cuando uno perdona por mucho daño que te han hecho y perdonas, eso se llama el perdón radical. Y el perdón radical sirve para evolucionar. Y voy a poner un ejemplo un poco fuerte, pero es un ejemplo clarísimo. Si una niña o un niño es violada o ha sido violado, cada vez que la persona recuerda lo que pasó, es violada en su mente, hasta que perdona. Es muy difícil hacer entender que tienes que perdonar a tu violador, pero si no lo perdonas todas las noches, tu violador te violará. Y estás atrayendo unas energías de violación que puedes volver a que ocurra. Si perdonas, quiere decir que lo podrás recordar, pero no te violará. Ese es el poder del juicio, de no enjuiciar. Cuando tú has pasado muchas cosas en la vida y has aprendido, cuando has dejado de enjuiciar lo injusto que ha sido lo que te ha tocado vivir y lo tomas como un aprendizaje, como una experiencia, que es a lo que venimos a hacer, cuando tu mente ha podido convertir el sufrimiento en sabiduría, te conviertes en una persona sabia. Pero si tú no has podido entender que lo que ha pasado tiene un sentido, tendrás toda una vida de sufrimientos en la cual no habrás evolucionado nada, pero habrás sufrido mucho. Y el sufrir por sufrir no tiene ningún valor, ni evolutivo, ni humano, ni nada. No tiene ningún sentido, excepto que hay entidades negativas que se alimentan de tu energía en negativo. Pero tú como persona tu vida habrá sido un fracaso, porque has sufrido mucho. Y tenemos que pasar el capítulo ese que dice que Dios premia a quien sufre, porque Dios es alegría y armonía, y Dios no puede premiar a lo que no es. Lo contrario a Dios sí, porque serían las sombras. Las sombras sí premian la sombra, pero la luz no premia la sombra porque es incompatible. Entonces tenemos que empezar a analizar muy bien, porque el juicio y el perdonar es evolución,
Es muy importante entenderlo, es muy importante el proceso porque liberarse de las culpas, del sufrimiento, es esencial para ser feliz. ¿Alguna pregunta? ¿Entendéis el poder del perdón? No estamos diciendo que perdones a nadie, sino que sueltas para que cada persona tome su conciencia y cada persona se haga su trabajo, pero no tuyo. A veces tú te toca perdonarte a ti mismo. A veces tienes que autoperdonarte de algo que has hecho de una forma desarmónica y tú tienes que perdonarte. Y ese perdón, eso es lo que digo cuando el carbón arde. Cada persona que estamos ardiendo tenemos que analizar qué sentido tiene que yo esté ardiendo y perdonarme. Entenderlo y perdonarme y hacer cualquier tipo de sanación. Pero es la labor de cada persona perdonarse, perdonar, porque no puede ser que alguien te perdone y eso ya, bueno, ya está. Esto es un poco lo que dicen los curas. Ellos te perdonan y ya está. Y es todo hecho. Entonces no has evolucionado nada. ¿Sí? ¿Preguntas? Os habéis quedado todos así muy... ¿Pero entendéis? Claro, ¿no? ¿Veis el poder? Es muy complicado, pero es evolutivo. El perdón, o sea, el primero no enjuiciar, porque si tú enjuicias, lo que haces es un perdón de esos que te perdono pero no olvido. O sea, perdonas porque tu mente perdona, pero tu cuerpo no está perdonando, tiene la misma rabia. Cuando dejas de enjuiciar, el perdón es radical, porque estás perdonando en todo tu ser. Pero si enjuicias que fulanito te ha hecho no sé qué, ese no sé qué es lo que hace que sufras. Habrá que analizar, tú tendrás que analizar, tomar conciencia de si te merece la pena. Y si tú te das cuenta de que a lo mejor no merece la pena, empezar a, pues pasó, pues ya está. Porque si lo enjuicias, lo que ocurrió te sigue machacando cada vez que lo enjuicias. Por eso hablamos de la cárcel del pensamiento. Y la cárcel del pensamiento es eterna, pero eterna digo eterna, o sea, te puede llevar a otras vidas. Porque si no cambias el pensamiento, siempre estás metido en esa prisión, que es tu propio pensamiento. Para liberarte tendrás que entender ese pensamiento, decir, bueno, y perdonarte, o no enjuiciar, o enjuiciar y perdonar, que es lo mismo, pero si enjuicias, porque tienes razón, porque la sociedad te dice que tienes razón, pues la razón te está destruyendo. Entonces, esa razón, ¿qué sentido tiene una razón y una lógica que va en contra del derecho a ser feliz? Ya no hablamos del orgullo, del honor, de no sé cuántas cosas, porque eso son como excusas para sufrir. Entonces, si enjuicias, no puedes perdonar. ¿Lo veis? O si te sientes culpable, buscas el sufrimiento. Por donde lo mires, el juicio te conlleva siempre al sufrimiento. Y perdonas, pero perdonas de pacotilla, porque no quieres perdonar. La meditación y todo esto, pues sí, también puede funcionar así, pero es muy difícil que alguien te haya hecho algo y por mucha meditación que hagas, cuando lo piensas, ¡plaf! A no ser que conscientemente sacas el dolor, lo entiendes, lo sacas del cuerpo y luego ya es más fácil. Pero si no lo haces, siempre queda. Entonces, odiar es una de las cosas con control, porque el odio es, ya ves cómo lo están manipulando, las guerras son odio. Y fíjate hasta qué punto están llegando con el odio. Ya el sirio, el moro, el mosqué, el no sé qué, el racismo es odio. Digo en el libro que si tú miras a una persona, saludas a una persona y la preguntas de dónde es, si no coincide con tu país, uno de los dos se hace extranjero.
Eso es la manipulación, es decir, somos humanos o somos extranjeros, dependiendo de muchas cosas. Pero incluso la manipulación del odio es, si en lugar de nacer en esta casa o en esta calle, naces en la otra calle. O en el número de las casas. O sea, es que no podemos ser uno mismo. Y una de las cosas que digo, si tú te pinchas en un dedo, por mucho que alguien quiera, nadie puede sangrar por ti. Pero si tú amas a alguien y si alguien se pincha con una aguja y sangra, tú no puedes sangrar por nadie. Luego quiere decir que solamente puedes ser tú. Luego, ¿a qué estamos jugando? Si solamente puedes ser tú, ¿por qué quieres ser lo que no eres? ¿Por qué quieres hacer tantas cosas que no forman parte de tu propósito en la vida, que es disfrutar de ti? Y el odio, el juicio, es una manipulación enorme para sufrir, para no ser feliz. O llevar vidas desastrosas y muy desarmónicas. ¿Sí? Claro. Pero no es fácil, pero es evolutivo. Pero el perdón empieza por el juicio. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues quien quiera el libro, que es este, son 13 terapias del subconsciente y las críticas los comentarios son fantásticos y realmente el libro cambia la vida porque la terapia está hecha para el subconsciente, para cambiar todas estas cosas que digo durmiendo, donde estamos en la mente subconsciente, tomando conciencia primero y luego la parte subconsciente. Y por mi parte, pues nada.